Pasamos ahora a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Bienestar, de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda y se adiciona un párrafo segundo a la fracción tercera del artículo 17 de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad en materia de verificación de condiciones de infraestructura para la accesibilidad. Considera una iniciativa de la senadora Andrea Chávez Treviño del 30 de abril de 2025. Quedó de primera lectura en la sesión del pasado 14 de abril. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra el senador José Manuel Cruz Castellanos, a nombre de la Comisión de Bienestar, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado de la República. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta, vengo a presentar el dictamen que haya propuesto la senadora Andrea Chávez Treviño, una senadora comprometida con las causas más sensibles de nuestra querida patria, particularmente con los que menos tienen y con las personas discapacitadas. Su trabajo refleja no solo vocación de servicio, sino una auténtica sensibilidad social que dignifica el quehacer público. Gracias, senadora. Paso a leer el dictamen. Compañeras, compañeros senadores, hay realidades que no deberían existir en un país donde aspiramos a ser más incluyentes, como la falta de mantenimiento en las herramientas de accesibilidad a las personas con discapacidad. Quienes recorremos frecuentemente a pie el territorio, sabemos que es imposible ignorar estas fallas en espacios públicos porque duelen. Duelen cuando una persona en silla de rueda se encuentra en una rampa rota y tiene que buscar la manera de subir la banqueta. Duelen cuando una madre tiene que cargar a su hijo con alguna discapacidad motriz porque el elevador no sirve. Duelen cuando una persona invidente se enfrenta a caminos con guías táctiles dañados o incompletos que lo ponen en riesgo de caer. En muchos rincones del país, la falta de herramientas de accesibilidad en espacios públicos no es el único problema al que enfrentan millones de personas con discapacidad, sino también las pésimas condiciones en que se encuentran. Garantizar la existencia de medidas de accesibilidad no se deben limitar en construirlas un día y descuidarlas durante años. Porque una rampa que no funciona no es inclusión. Un elevador descompuesto no es justicia. Una búsqueda imposible de transitar no es movilidad. Y las autoridades que no supervisan tampoco cumplen con su deber. En Chihuahua lo vemos todos los días en banquetas estrechas, rotas e invadidas, y también en otros estados. Lo vemos en calles que no fueron diseñadas para todas las personas, en edificios públicos donde todavía falta señalización adecuada y accesos funcionales para transitar con seguridad.
Y así como en Chihuahua y otros estados, existen muchas partes del país donde todavía hay demasiado por hacer para la accesibilidad y que se ejerza plenamente y se convierta de verdad en un verdadero derecho. Para darnos una idea de la magnitud, el INEGI reportó que había alrededor de 9.5 millones de personas con discapacidad en México, es decir, que el 7.3% de la población de estas, más del 50% tienen dificultades para caminar, moverse o subir escalera. Por ello, este dictamen establece expresamente en la Ley General para la Inclusión a las Personas con Discapacidad que dichas medidas se sujetarán a verificaciones periódicas que garanticen el funcionamiento adecuado de esta infraestructura. Esta reforma forma parte del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis 68-2023, el cual determinó: la accesibilidad no es una meta que se cumple una sola vez, es un deber amplio y continuo del Estado. De ahí que al garantizar que las medidas de accesibilidad funcionen correctamente, implica que las personas con discapacidad puedan salir de su casa y sin miedo. Pero también es pensar en las madres, en los padres, hermanas y hermanos, abuelas, de quienes cuidan todos los días y saben que muchas veces el cansancio no viene solo del cuidado amoroso, sino transitar en entornos complicados. A esas familias les quiero decir con el corazón en la mano que las vemos, las escuchamos y atendemos sus batallas. Sabemos que detrás de cada cuidadora existe una historia de esfuerzo, de paciencia y de amor. Y que cuando una ciudad no es accesible, no solo fallan las autoridades, falla la empatía y se falla la promesa de la justicia social. Por este dictamen pido a todos, demos nuestro voto, porque las personas con discapacidad no merecen infraestructura más o menos accesible, merecen que funcionen, que se supervise y que se sirva para lo que fue creado, para incluir, para dignificar y para quienes somos más vulnerables ejerzan sin restricción algunos de sus derechos, satisfaciendo sus necesidades básicas. Es cuanto, amigas, amigos, es cuanto, presidente. Gracias, senador. A continuación, tiene el uso de la palabra para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, presidenta de dicha comisión. Adelante, senadora. Pues, en primer lugar, yo quiero felicitar a la promovente de esta iniciativa, a mi querida senadora amiga Andrea. Andrea, muchas felicidades. Yo quiero expresar esta tarde ante todos ustedes, compañeros senadores, compañeras senadoras, y con el permiso de la presidencia, por supuesto, quiero expresar lo importante de esta modificación a la fracción 3 del artículo 17 de la Ley de Discapacidad. La verdad es que por una situación personal que estuve atravesando, estuve moviéndome en sillas de ruedas y pude darme cuenta de las grandes deficiencias que existen en muchos lugares públicos para poder acceder cuando tienes una discapacidad. Y se trata, pues, en esta modificación legal de que todos los edificios públicos y todos los accesos tengan el mantenimiento necesario para poder siempre estar adaptadas. No solamente que tengan
el mantenimiento, sino que los edificios públicos cuenten con rampas, pero no cualquier rampa, sino las rampas que necesariamente se necesitan para poder transitar. Hay rampas que están sumamente desniveladas, que a una persona con discapacidad le es imposible subir solo esa rampa y siempre va a necesitar que alguien más le ayude, le apoye, y eso le quita a la persona además el poder ser independiente en sus movimientos. En muchos de los lugares, en muchos de los edificios públicos, los baños no están adaptados para las personas con discapacidad. No puedes entrar en una silla de ruedas. Existe ahí el espacio, pero no puedes entrar con una silla de ruedas. En otros lugares no hay elevadores cuando hay 3, 4 pisos a donde llegar. Es decir, las personas con discapacidad están absolutamente ignoradas. Y este es un tema que es una obligación nuestra atenderla. Por eso yo felicito a la promovente de esta iniciativa, porque ya cuando lo vives es absolutamente diferente. ¿Qué se busca en esa iniciativa? Un acceso real y efectivo para las personas con discapacidad. Que haya mantenimiento además, porque muchas veces existen esos espacios, pero no hay mantenimiento, lo cual luego resulta peor, porque resultan inclusive espacios que pueden ser más peligrosos para las personas con discapacidad. Y también quiero hablar de las personas que tienen discapacidades visuales. No todos los espacios están adaptados para las personas que tienen discapacidad visual. Necesitamos seguir trabajando en esto. Y esa iniciativa tocó esas fibras sensibles de las personas que día a día atraviesan muros y espacios para poder llegar a un lugar. Y hoy por eso es que yo me siento tan contenta y decirles que en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad la aprobamos, porque es un derecho, pero además debe ser nuestra propia obligación estar atentos a lo que sucede para estas personas con discapacidad. Por lo tanto, en el Grupo Parlamentario de Morena vamos a apoyar esta iniciativa y yo invito a todos ustedes, compañeros, que aprobemos esta iniciativa de modificación al artículo 17, específicamente en la fracción 3 de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Y de nueva cuenta, Andrea, felicidades. Muchas gracias. Gracias, senadora. Para la discusión en lo general del proyecto de decreto, tiene la palabra la senadora Virginia Magaña Fonseca del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para hablar a favor. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Con la venia de la presidencia, imaginemos por un momento que algo tan cotidiano como salir de casa se convierta en un reto constante. No por falta de voluntad, sino por el entorno, simplemente no lo permite. Calles sin condiciones adecuadas, espacios públicos que excluyen, servicios que fallan. No es una situación excepcional, es una realidad para más de 9 millones de personas en nuestro país. Según datos del INEGI, 1 de cada 3 personas con discapacidad señala que la principal barrera que enfrentan no está en su cuerpo, sino en la calle. Instalaciones inadecuadas, transporte inaccesible, espacios que les dicen a diario que no fueron pensadas para ellas. Como lo explicó el sociólogo y pionero en los estudios sobre discapacidad, Michael Oliver, la discapacidad no reside en las personas, sino en las barreras que la sociedad construye a su alrededor. Y esa exclusión no es solo física, es una exclusión en cadena. Quien no puede moverse libremente
no puede llegar a la escuela, al trabajo, al médico, a votar. La accesibilidad no es un derecho aislado, es la llave que abre, que abre lo demás. Construir rampas no es suficiente si nadie verifica que funcionen. Eso es precisamente lo que esta reforma corrige. La modificación al artículo 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad introduce algo que parece obvio, pero que hasta hoy no está en la ley: la obligación de realizar verificaciones periódicas a las adecuaciones de accesibilidad en instalaciones públicas. Pasar del acto de inaugurar al compromiso de mantener. Este cambio nos posiciona, además, con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que son muy claros. No basta con que las medidas existan, deben ser idóneas y efectivas. La accesibilidad no se cumple el día que se corta el listón, debe de mantenerse todos los días. Compañeras y compañeros senadores, hoy no estamos aprobando una reforma técnica, estamos diciéndole a millones de mexicanas y de mexicanos que su derecho a moverse por su propio país con dignidad y autonomía no es negociable y que esta legislatura tiene la determinación de vigilar que así sea. Por eso, con convicción y orgullo, las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México votamos a favor de este dictamen, porque en México la inclusión no puede ser un gesto, tiene que ser una garantía. Es cuanto. Gracias, senadora Virginia Magaña. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo del Partido Acción Nacional para hablar a favor. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, hoy estamos aquí no solo para discutir una reforma que, aunque en breve en su redacción, es más que nada un profundo impacto para toda la sociedad. No es de que nos obliguen a simular, sino a hablar de inclusión. No es colocar una rampa, es garantizar que esa rampa funcione, que sirva y que garantice que esté siempre disponible para quien la necesita. La iniciativa que hoy se pone a nuestra consideración reforma el artículo 17 de la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer que las medidas de accesibilidad no solo deben de existir, sino que se deben de estar verificando a diario para asegurar su correcto funcionamiento. Hoy en México tenemos una deuda pendiente con millones de personas, con las que enfrentan diariamente barreras sociales, físicas e institucionales. Personas que ven limitado su acceso al transporte, a la educación, al trabajo, entre otros espacios. No porque la ley no exista, sino porque muchas veces la infraestructura no funciona, porque las rampas están en mal condiciones, mal diseñadas, porque los elevadores no sirven, porque la accesibilidad se instala, pero no se mantiene. Y eso es lo que esta reforma busca corregir. Las senadoras y los senadores del PAN acompañamos esta propuesta y votaremos a favor, porque entendemos que la inclusión no puede ser un discurso, debe ser una realidad tangible, debe sentirse en las calles,
debe vivirse en los espacios públicos, debe reflejarse en la vida diaria de las personas. Sin embargo, también debemos hablar con responsabilidad, porque si bien esta reforma introduce un elemento fundamental, la supervisión periódica también es cierta, que deja pendientes importantes. Por ejemplo, no define con claridad a las autoridades responsables, no se establecen mecanismos específicos de verificación y no se contemplan sanciones para el incumplimiento. Esto significa que el verdadero reto no está en la aprobación de la reforma, está en su implementación y en la obligación de contar con una política pública efectiva. De nada sirve legislar si no garantizamos que lo aprobado se cumpla. Compañeras y compañeros, esta reforma nos recuerda algo muy importante, que la inclusión no se decreta, se construye, se supervisa y se garantiza todos los días. Hoy damos un paso necesario para reconocer que la accesibilidad no es estática, que requiere mantenimiento, que requiere vigilancia y que requiere compromiso permanente de todo el Estado. Debemos asumir que esta reforma debe ir acompañada de acciones concretas, coordinación y voluntades políticas y recursos suficientes para lograr su objetivo. Porque al final del día no estamos legislando una infraestructura, estamos legislando sobre la dignidad, sobre la igualdad, pero sobre todo el derecho de las personas a moverse, a acceder, a participar y a vivir en condiciones de igualdad. Y por un México verdaderamente incluyente. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la voz el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Gracias. Con su venia, Presidenta, y la mesa directiva, saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros senadores. Quiero felicitar a mi compañera paisana, amiga, querida, Andrea Chávez, por todo este gran trabajo que ha venido haciendo para el bienestar de nuestro querido estado de Chihuahua, particularmente para las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Muchas gracias, Andrea, por todo tu gran trabajo. Miren, quiero compartir dos testimonios. Uno de ellos, respaldando lo que dijo aquí la senadora Blanca Judith Díaz, que se enfrentó ella a una situación de poca movilidad. Pues a mí me pasó lo mismo también. Tuve 4 cirugías de columna, estuve casi un año en silla de ruedas, con bastón. Y es ahí cuando uno se da cuenta de todos los obstáculos que tienen las personas con discapacidad para poderse movilizar, para poderse trasladar de un lugar a otro, y sinceramente que tenemos muchos pendientes para dar justicia a las personas con discapacidad. Y otro testimonio que quiero darles es de que yo fui delegado, al igual que Blanca Judith, por cierto, Verónica, que está por aquí, Pavel, Manuel Huerta, fuimos delegados de programas para el desarrollo, delegados de bienestar. Y los que ya tenemos un camino recorrido en esta vida, podemos afirmar que anteriormente, generaciones atrás, gobiernos anteriores, poco se hablaba, poco se hacía para el bienestar de las personas con discapacidad. Fue cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y a través de estos programas, de esta política de bienestar, es que se entregó de una manera justa una parte del presupuesto a las personas con discapacidad, y hoy tenemos en el estado de Chihuahua casi 26,000 personas que tienen una pensión por discapacidad, y a nivel nacional 1.6 millones de personas. Estos son avances que se han dado, pero efectivamente todavía tenemos grandes retos y desafíos. Y esta reforma que propone la compañera Andrea Chávez, este dictamen,
que reforma la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, es un paso, es un acto legislativo con compromiso ético y social con millones de mexicanas y mexicanos que enfrentan diariamente barreras físicas, sociales y culturales que limitan su derecho a la movilidad y a la plena participación en la vida pública, en particular en edificaciones donde residen instituciones públicas y privadas que prestan los más diversos servicios a la población. Uno podría pensar que los problemas de accesibilidad que enfrentan las personas con dificultades de movilidad en estos recintos no tendría gran dimensión, pero la realidad es que en México se estima que actualmente son 9.5 millones de personas las que viven con algún tipo de discapacidad y ello representa el 7.3% de la población, ocurriendo que la mayoría de ellos enfrentan enormes problemas para movilizarse porque el equipamiento y la infraestructura en estos sitios carece de adaptaciones que faciliten su desplazamiento. Pero además enfrentamos otro problema y es de lo que se trata esta reforma: el abandono sistemático y falta de mantenimiento de las obras que se han realizado para facilitar el movimiento de las personas en esta condición. Y esto es imperdonable, porque en la mayoría de los casos el olvido en que se encuentran la señaléctica, las rampas, los elevadores o en general el equipamiento para facilitar su ascenso y descenso no tiene nada que ver con los costos elevados y sí con el descuido y la negligencia. No debemos olvidar que la infraestructura pública es el rostro visible de la justicia social. Calles, banquetas, rampas, transporte, edificios gubernamentales y espacios culturales deben ser accesibles para todas las personas, sin excepción. Sin embargo, la realidad nos muestra que aún existen obstáculos que impiden a quienes viven con discapacidad desplazarse con autonomía y seguridad. Aprobar esta ley, compañeras y compañeros, significa reconocer que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental. La inclusión no puede quedarse en discursos o en buenas intenciones, requiere acciones concretas, mantenimiento constante de rampas y elevadores, señalización adecuada y la eliminación de barreras que perpetúan la exclusión. Esta ley representa un marco normativo que obliga a los 3 niveles de gobierno a coordinarse para mantener en buen estado la infraestructura de las edificaciones de servicio público y está diseñada para enseñarnos que no basta con construir accesos, es indispensable preservarlos, supervisarlos y sancionar el incumplimiento de mantenimiento. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Al no haber más oradoras ni oradores registrados para la discusión, les informo que hay registradas personas para el uso de la palabra para rectificación de hechos. Tiene la palabra hasta por 2 minutos la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, Presidenta. En México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad. Esto representa alrededor del 7.3% de la población en nuestro país. Son millones de personas que diariamente enfrentan barreras en su entorno inmediato. Celebramos esta iniciativa de la senadora Andrea Chávez, porque sabemos lo que significa el derecho a la accesibilidad, a la movilidad de las personas con discapacidad. No podemos nomás decir inaugurar una obra y no darle seguimiento, mantenimiento y supervisión para que tenga funcionalidad. Las condiciones actuales siguen siendo insuficientes. Las banquetas presentan daños, las rampas no cumplen con criterios adecuados y el transporte público no siempre garantiza accesibilidad. Estas situaciones se repiten en distintas ciudades del país. Esto evidencia un problema que va más allá de la existencia de la norma. De ahí la necesidad de esta reforma que se está llevando a cabo para poner
nuestro granito de arena y realmente nos pongamos las pilas para atender a las personas con discapacidad. El desafío se encuentra en su cumplimiento efectivo y sostenimiento en el tiempo. El dictamen que hoy atiende este punto con precisión en México, sí se han desarrollado obras y medidas de accesibilidad, pero muchas de ellas dejan de funcionar por falta de mantenimiento, supervisión o seguimiento institucional. Orden dada y no supervisada no sirve para nada. Por eso, en esta reforma coincidimos con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de inclusión al fortalecer políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y acceso a los derechos para las personas con discapacidad. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Emanuel Reyes Carmona del Grupo Parlamentario de Morena, también para rectificación de hechos. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Una rampa que está rota no es accesibilidad. Un elevador fuera de servicio no es inclusión. Definitivamente hoy con esta propuesta, con esta reforma, la senadora Andrea Chávez, en conjunto con quienes apoyamos esta propuesta, estamos visibilizando a más de 9.5 millones de personas con alguna discapacidad. Mi hermano, por ejemplo, Alan Josué Reyes Carmona, que desde su nacimiento es una persona con discapacidad, o usa muletas canadienses o usa silla de ruedas. Se ha tenido que encontrar con banquetas obstruidas, deterioradas, o sencillamente no existen este tipo de rampas. Bueno, hablando inclusive en edificios gubernamentales donde dicen que son inclusivos, pero nada tienen, porque nada más tienen la fachada. Es más, hasta se atreven a veces a decir que en sus políticas públicas implementan políticas en beneficio de los sectores más vulnerables y particularmente de las personas con discapacidad. Es todavía algo irrisorio que donde hay gobiernos que supuestamente se destacan como gobiernos humanistas y que están del lado de la gente, no garanticen al menos un elevador o rampa siquiera a las oficinas gubernamentales. También es una responsabilidad clara del gobierno municipal, principalmente de las ciudades, el garantizar que el transporte público pueda tener la garantía de tener rampas para poder subir a las combis, a los camiones o al transporte público en lo general. Por eso me parece muy importante visibilizar y dar trazabilidad a este tipo de políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad. Aprobar este dictamen no significa invertir más recursos, significa supervisar la implementación adecuada de lo que ya exitosamente se hace en varios lugares, pero que torpemente no se supervisa. Entonces vamos a hacer un llamado a todos los gobiernos municipales, a los más de 2.400 ayuntamientos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a que cumplan con lo que debe de ser, procurar en beneficio de todas las personas con discapacidad y garantizar infraestructura, accesibilidad en beneficio de todas ellas. Enhorabuena y muchas felicidades, querida senadora Andrea Chávez. Gracias. Gracias. Gracias, senador Emanuel Reyes Carmona. A continuación ha solicitado el uso de la palabra desde su escaño la senadora Andrea Chávez, promovente de la iniciativa. Gracias, presidenta. Simplemente agradecerle a todos los grupos parlamentarios a quienes participan el día de hoy en este Senado de la República, promoviendo la garantía de la accesibilidad a los edificios públicos, a los edificios gubernamentales para las personas con discapacidad que lamentablemente se enfrentan todos los días a una multiplicidad, a una diversidad de barreras, de fronteras. Reitero, una rampa rota no es incluyente, no es inclusiva. Guías podotáctiles obstruidas no ayudan
a nadie. Elevadores sin funcionar no auxilian a nadie. La señalética desdibujada tampoco apoya a nadie. Por eso el seguimiento al mantenimiento de esta adaptabilidad de los edificios públicos es tan importante. Agradecerles en nombre de todas las personas con discapacidad que habitan en la República Mexicana. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Andrea Chávez, y todo nuestro reconocimiento y felicitación. Toda vez que no hay propuestas de modificación, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema.
Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, se han emitido 95 votos, de los cuales los 95 son a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Es cuanto, aprobado por unanimidad. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción tercera del artículo 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de verificación de condiciones de infraestructura para la accesibilidad. Se remite a la Cámara de Diputados y Diputadas para los efectos del artículo 72 constitucional.